«¡Quítese eso ahora mismo!», gritó el juez, señalándola delante de toda la sala. Pero lo que nadie esperaba era que, segundos después, una sola voz cambiara por completo el destino de ese juicio y revelara una verdad que llevaba años en silencio. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Elena Valdés salió del hospital cuando la luz de la mañana apenas empezaba a suavizar las fachadas blancas de Cádiz. No era una luz intensa, sino una de esas que parecen quedarse a medio camino, como si el día aún dudara en comenzar del todo. Llevaba más de 30 horas sin dormir, pero en su forma de caminar no había prisa ni desorden. Se movía con esa precisión serena de quien ha aprendido, hace mucho tiempo, que apresurarse no siempre salva a nadie. En el pasillo, una enfermera joven le comentó algo sobre descansar, sobre volver a casa. Elena respondió con una leve sonrisa que no prometía nada. Nunca lo hacía en voz alta. Había aprendido a guardar las palabras, a dejar que los gestos hablaran por ella. Abrió su taquilla despacio. Dentro, todo estaba exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Tomó la chaqueta verde, gastada en los bordes, con las costuras reforzadas en lugares que ya no recordaba haber arreglado. La sostuvo un instante más de lo habitual. En el hombro derecho, casi borrado por el tiempo, se leía: Alondra 4. Se la puso sin mirarse al espejo. No era una prenda para el frío. Era otra cosa. Cerró la taquilla y, antes de salir, giró ligeramente la muñeca izquierda. El gesto era mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que una punzada breve recorriera el antebrazo. No dijo nada. Nunca lo hacía. Ajustó la manga y siguió caminando. Fuera. El aire del mar se colaba por las calles estrechas y arrastraba el olor a café recién hecho desde algún bar cercano. Cádiz empezaba a despertarse con la misma rutina de siempre. Persianas que subían, sillas que se arrastraban, voces que se saludaban sin urgencia. Elena caminó hacia la parada, pero no se detuvo. Hoy no tenía tiempo para esperar. Mientras avanzaba, su mente no estaba en el hospital ni en el cansancio. Había otra imagen, más antigua, que regresaba sin hacer ruido. Un salón sencillo, sillas colocadas en círculo, gente que evitaba mirarse demasiado tiempo. Y Javier, sentado al fondo, como si no quisiera ocupar espacio. Ella tampoco había hablado aquel día. No era necesario. Había aprendido que hay silencios que dicen más que cualquier historia contada a medias. Recordó el momento con claridad, el leve giro de su muñeca, ese mismo gesto de ahora, y la forma en que Javier lo había notado sin mirarla directamente. No preguntó qué le ocurría, no ofreció consejos, no intentó arreglar nada. Solo dejó una botella de agua fría sobre la mesa, a su lado. Por si lo necesitas, nada más. Elena había levantado la vista entonces, sorprendida no por el gesto, sino por la ausencia de preguntas. Asintió. Javier ya se había marchado. Desde ese día, no volvieron a hablar mucho. No hacía falta, a veces coincidían. Se saludaban con un gesto mínimo. Y eso bastaba. Hay personas que entienden sin invadir, y eso, para Elena, era suficiente. Un ruido de moto la sacó del recuerdo. La ciudad ya estaba completamente despierta. Miró el reloj. El tiempo. Aquella mañana no parecía moverse como siempre. Se detuvo un segundo antes de cruzar la calle. No era duda. Era cálculo. Hoy no era un día cualquiera. Volvió a ajustar la chaqueta, pasando la mano por el hombro donde el nombre seguía ahí. Discreto, casi invisible para cualquiera que no supiera qué buscar. Para ella. En cambio, era imposible no verlo. Siguió caminando. Cada paso la alejaba del hospital, pero la acercaba a algo que había evitado durante años. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que tenía que estar allí,
antes de girar en la esquina que la llevaría al centro. Miró el reloj una vez más. Esta vez no hubo pausa. No puedo llegar tarde hoy, murmuró. Y continuó andando, con la misma calma de siempre. Aunque, por primera vez en mucho tiempo, esa calma no bastaba para ocultar lo que venía detrás. Javier Morales no era un hombre al que le gustara explicar las cosas, no porque no pudiera, sino porque había aprendido que, a veces, las explicaciones llegan demasiado tarde, cuando ya nadie quiere escuchar. Aquella tarde, el barrio antiguo de Cádiz tenía el mismo aspecto de siempre. Mesas pequeñas ocupando la acera, voces que se mezclaban con el sonido lejano del mar y ese aire cálido que hacía que todo pareciera más lento de lo que en realidad era. Pero para Javier, nada se sentía normal. Estaba sentado en una silla de madera, frente al local de Marta Ruiz. No miraba a nadie en particular. Sus manos descansaban sobre las rodillas, inmóviles, como si cualquier gesto pudiera empeorar la situación. Marta hablaba con alguien a unos metros. Su voz baja, nerviosa. No fue él. Javier intentó ayudarme, decía, aunque sus palabras parecían deshacerse antes de llegar a quienes las escuchaban. Había dudas en el ambiente, no abiertas, no declaradas, pero presentes. Javier lo notaba. Siempre lo notaba. Un hombre pasó cerca y lo miró apenas un segundo más de lo necesario. Otro susurró algo que Javier no alcanzó a oír del todo. No importaba. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes. No dijo nada. Cuando alguien le preguntó qué había pasado, respondió con una frase corta. Ya está hecho. Nada más. No había defensa. No había excusa. Solo cansancio. Marta se acercó un poco más, dudando. Javier, yo puedo decir lo que vi, pero... No terminó la frase. Bastaba con eso. Javier asintió. Muy despacio. Haz lo que tengas que hacer. Marta. Su voz no tenía reproche, tampoco esperanza, solo aceptación. En ese momento, alguien se detuvo al otro lado de la calle. Lucía. No se acercó de inmediato. Se quedó quieta, observando la escena desde cierta distancia, como si no quisiera formar parte de ella. Sus brazos cruzados, el gesto tenso, la mirada fija en su padre. Lo había visto en situaciones complicadas antes. Siempre igual, siempre en medio de algo. Siempre con esa forma de quedarse en silencio que a ella le parecía una forma de rendirse. Pero aquella vez había algo distinto, y no sabía qué era. Cruzó la calle finalmente, pero no se detuvo cerca. Otra vez, dijo, sin saludar. Javier levantó la mirada, no sorprendido, solo cansado. Lucía. Siempre igual, repitió ella. Siempre metido en problemas que ni siquiera sabes explicar. Hubo un breve silencio. Javier podría haber dicho muchas cosas. Podría haber explicado. Podría haber contado lo que realmente había pasado en ese callejón. Cómo había visto el miedo en los ojos de Marta. El gesto rápido. El movimiento preciso para evitar algo peor. Pero no lo hizo. En lugar de eso, bajó la mirada un segundo. No todo es como parece. Lucía soltó una pequeña risa, sin humor. Eso dice siempre. El viento movió ligeramente una de las sillas vacías. Marta observaba desde el fondo, sin atreverse a intervenir. Lucía dio un paso atrás. ¿Sabes qué poco? Añadió. Esta vez más despacio. Que siempre has estado más pendiente de los demás que de tu propia familia. Las palabras quedaron suspendidas un instante, más pesadas de lo que parecían. Esa vez, Javier no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra, en ese momento, llegaría tarde. Lucía negó con la cabeza, como si confirmara algo que llevaba años construyendo. No espero nada distinto,
dijo finalmente. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Javier la siguió con la mirada, pero no se levantó. No la llamó. No intentó detenerla. Se quedó donde estaba, como si ese fuera el único lugar que le quedaba. Marta dio un paso hacia él. Lo siento. Javier negó suavemente. No es necesario. El sol empezaba a bajar, y la luz dorada se extendía por las paredes blancas, creando sombras largas sobre el suelo. Por un momento, todo pareció quedarse en quietud. Pero no era una quietud tranquila. Era el tipo de silencio que deja cosas sin resolver. Esa noche, lejos de allí, Elena estaba terminando de ordenar unos papeles cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla, un mensaje breve. Necesitan que testifiques mañana. Elena no respondió de inmediato. Se quedó mirando el mensaje unos segundos, como si no fuera nuevo, como si, en el fondo, hubiera estado esperando algo así desde hacía tiempo. Ella había sido quien atendió al herido aquella noche. Cerró los ojos un instante, luego los abrió. Y, sin decir nada, dejó el teléfono sobre la mesa. Sabía lo que eso significaba. Y también sabía que, a partir de ese momento, ya no podría seguir manteniendo todo en silencio. Elena Valdés no solía entrar en lugares donde todo parecía decidido antes de que alguien hablara. Aún así, aquella mañana cruzó la puerta con la misma calma con la que recorría cada pasillo del hospital, como si el entorno no tuviera derecho a alterar su forma de estar en el mundo. La sala era amplia, luminosa, con ese silencio contenido que no era tranquilidad, sino expectativa. Algunas personas hablaban en voz baja, otras simplemente observaban. En cuanto Elena apareció, varias miradas se volvieron hacia ella. No fue inmediato, pero ocurrió. Primero, su ropa, sencilla, sin pretensiones, aún con el rastro invisible de una noche sin descanso. Después, la chaqueta, el color apagado, las costuras gastadas, algo que no encajaba del todo en aquel espacio ordenado. Y, por último, esa sensación difícil de nombrar de que ella no pertenecía a ese lugar. Elena no reaccionó. Avanzó unos pasos, midiendo el espacio, reconociendo distancias como si fueran importantes. Sus ojos se detuvieron un instante en Javier. Él levantó la vista. No sonrió, pero algo en su expresión cambió. Apenas lo suficiente para que ella lo notara. Alivio y preocupación al mismo tiempo. Elena inclinó levemente la cabeza. Era suficiente, no necesitaban más. Desde el fondo de la sala, Lucía observaba. No había esperado verla allí. No así. No con esa tranquilidad que parecía ignorar todo lo que estaba ocurriendo. Frunció ligeramente el ceño. Algo no encajaba. En ese momento, una voz interrumpió el murmullo. «Señora». Elena se detuvo. El magistrado Fernando Robles la miraba desde su posición, con la atención precisa de quien ha pasado años tomando decisiones sobre otros. No había agresividad en su tono. Tampoco amabilidad, solo control. Antes de continuar, añadió, debería considerar su presentación. Un leve movimiento en la sala. Algunas miradas se cruzaron. Elena permaneció en silencio. Fernando inclinó ligeramente la cabeza. Esto es un espacio formal. Y su vestimenta... Hizo una pausa breve, eligiendo las palabras, no es la más adecuada. No levantó la voz. No hacía falta. Pero esta vez, el comentario no pasó desapercibido. La incomodidad empezó a extenderse como una corriente invisible. Elena respondió con la misma calma. Vengo directamente del hospital. Una explicación sencilla, suficiente para cualquiera dispuesto a escuchar. Fernando no lo estaba. Lo entiendo, dijo. Pero eso no cambia la situación. Sus ojos se detuvieron en la chaqueta.
Tendrá que quitársela. Elena no se movió. No fue un gesto de desafío. Fue otra cosa. Un instante en el que el tiempo pareció detenerse dentro de ella, como si algo más antiguo que aquella sala hubiera despertado sin aviso. Su mano derecha rozó la manga izquierda, casi imperceptiblemente. Dolor leve, presente, recordatorio. Javier, desde su lugar. Negó apenas con la cabeza. Un gesto mínimo, casi invisible. No lo hagas. No por mí. Elena lo vio y entendió. La sala entera parecía esperar una reacción. Fernando apoyó las manos sobre la mesa, esta vez con más firmeza. Señora, repitió. No es una sugerencia. El silencio se volvió más denso. Desde el fondo, Lucía observaba con atención renovada. No entendía por qué aquello era importante, pero intuía que lo era. La mujer no parecía incómoda por las miradas, sino por algo más, algo que no estaba a la vista. Elena bajó la mirada un segundo. No por duda, por decisión. Luego volvió a levantarla. Preferiría mantenerla puesta. No había desafío en su voz, solo una petición sincera. Fernando frunció ligeramente el ceño. Aquí no se trata de preferencias. Un leve movimiento cerca de la puerta. 2 personas se desplazaron apenas, como anticipando lo que podría ocurrir. Elena no retrocedió, pero algo en su postura cambió. No hacia afuera, hacia adentro, más firme, más quieta. No es por comodidad, añadió, en un tono más bajo. Es por otra razón. Fernando la observó unos segundos, evaluando, midiendo. Entonces explíquela. Elena no respondió. No podía hacerlo allí. No así. Y en ese silencio, algo terminó de tensarse. Desde el pasillo, al otro lado de la puerta entreabierta, una voz lejana llegó arrastrada por el eco del edificio. No era fuerte, pero fue suficiente. Alondra 4. Alguien se detuvo, no dentro de la sala. Fuera, como si ese nombre hubiera detenido el tiempo en otro lugar. Elena no reaccionó. Pero el nombre, suspendido en el aire, ya había encontrado a quien lo estaba buscando. Dentro. Nadie entendió lo que acababa de ocurrir, aún. El hombre tras hombre. Sir en el pasillo no tenía intención de detenerse. Su agenda del día estaba medida con precisión, como casi todo en su vida. Sin embargo, al escuchar aquellas 2 palabras, algo se interrumpió. Alondra 4. No fue el volumen, fue el significado. Se quedó quieto, no inmediatamente, sino después de un breve paso más, como si su cuerpo hubiera necesitado un instante para alcanzar lo que su memoria ya había reconocido. Durante años, aquel nombre había existido en un lugar muy concreto de su mente, no como un recuerdo completo, sino como una voz, una presencia, una certeza en medio de situaciones donde la certeza no abundaban. No conocía el rostro. Nunca lo había necesitado. Giró la cabeza hacia la puerta entreabierta. Dentro, la voz del magistrado continuaba. Firme. Controlada. No estamos aquí para excepciones personales. El hombre no esperó más. Empujó la puerta con suavidad y entró. La sala no reaccionó de inmediato. Primero fue su presencia, luego la forma en que avanzó sin prisa, y finalmente esa pausa que empezó a imponerse a su paso. Fernando Robles lo notó enseguida. Señor, esta es una audiencia en curso. La frase quedó incompleta. El hombre no lo miró. Sus ojos estaban en Elena, no en la chaqueta, no en su postura. En ella. Elena lo vio acercarse, y por primera vez desde que había entrado en la sala, algo cambió en su expresión. No miedo, no sorpresa, reconocimiento, muy leve, suficiente. El hombre se detuvo a unos pasos de distancia. Durante un segundo, nadie habló.
Ni siquiera se escuchó el leve movimiento de las sillas. La sala entera pareció quedar suspendida en una quietud que no se explica, pero se percibe. Fernando frunció el ceño. «Señor, le pido que...» «Pensé que ese nombre se había perdido», dijo el hombre. En voz baja. No estaba hablando con el magistrado, ni con la sala, solo con ella. Elena mantuvo la mirada. No respondió. No era necesario. El hombre asintió ligeramente, como si esa ausencia confirmara algo que no necesitaba pruebas. Alondra 4. Esta vez lo dijo completo, con el peso de quien no lo había pronunciado en años. Un murmullo recorrió la sala, no por el nombre en sí, sino por la forma en que había sido dicho. Fernando observaba ahora con más atención. Había algo que no encajaba en la escena, algo que ya no controlaba. El hombre dio un paso más. Hubo un momento, continuó, en el que varias vidas dependían de decisiones tomadas en segundos, y de alguien que no dudó. No levantó la voz, no lo necesitaba. No todos regresaron, añadió. Tras una pausa breve, pero algunos sí. Sus ojos no se apartaron de Elena. Y eso fue gracias a usted. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue distinto. Como si, de repente, todo lo que había ocurrido antes perdiera importancia frente a algo que nadie en la sala había visto venir. Javier levantó la cabeza lentamente. Miró a Elena. Luego al hombre. Algo en su expresión cambió. Aunque no pudiera ponerle nombre, lucía desde el fondo. Dejó de cruzar los brazos sin darse cuenta. Su mirada pasó de Elena a su padre, y luego de vuelta. Por primera vez. No estaba segura de lo que estaba viendo. Fernando apoyó las manos sobre la mesa. Más despacio esta vez. Podría explicar la relevancia de todo esto para el caso. El hombre giró la cabeza por fin. Lo miró, no con confrontación, con claridad. La relevancia, respondió, es que está a punto de tomar una decisión basándose en lo que ve, sin preguntarse qué no está viendo. No hubo dureza en sus palabras, solo precisión. Fernando sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Luego desvió los ojos hacia Elena, la chaqueta, el nombre. Algo, apenas perceptible. Empezó a cambiar. No era aceptación, pero ya no era rechazo. Elena permanecía inmóvil. No había aprovechado el momento. No había añadido nada. No había intentado explicar su pasado. Simplemente estaba ahí, como siempre. El hombre retrocedió medio paso. No he venido a interrumpir, dijo, solo a recordar algo que, a veces, se olvida demasiado rápido. Hizo una pausa. Las apariencias rara vez cuentan toda la historia. Nadie respondió, no era necesario. El aire en la sala ya no era el mismo. Fernando se acomodó ligeramente en su asiento. No habló de inmediato. Por primera vez desde que había comenzado todo, parecía reconsiderar. Lucía observaba a Elena con una atención distinta. Ya no veía solo a una mujer con una chaqueta fuera de lugar. Veía algo más. Y no sabía aún qué hacer con ello. Fuera, el ruido lejano de la ciudad seguía igual que siempre. Dentro. En cambio, Cita, algo había cambiado para todos. Sin necesidad de levantar la voz. Sin necesidad de demostrar nada más. Elena no aprovechó el cambio en la sala. No levantó la voz ni intentó confirmar lo que acababa de ocurrir. Cuando volvió a hablar, lo hizo como si nada hubiera cambiado. Como si lo único importante siguiera siendo lo mismo desde el principio. No puedo hablar de lo que cada persona pensaba en ese momento, dijo. Pero sí puedo explicar lo que ocurrió después. Su tono era tranquilo, preciso. Fernando asintió levemente. Continúe. Elena entrelazó las manos un instante, más por orden que por duda. Cuando una persona sufre una lesión en la muñeca, hay distintos tipos de fracturas.
Algunas se producen por caídas, otras por impactos directos. Hizo una breve pausa, pero hay un tipo específico que aparece cuando la mano está sujetando algo, y ese objeto es retirado con fuerza. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío. Era atención. Fernando inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. ¿Está diciendo que la lesión no fue accidental? Elena negó suavemente. Estoy diciendo que el patrón indica un movimiento muy concreto. Una pausa. Un intento de desarme. Las palabras no sonaron como una acusación, sonaron como un hecho. Ricardo Serrano cambió apenas de postura. Casi imperceptible, pero suficiente. Fernando tomó un documento, revisándolo con más cuidado que antes. Eso no aparece en el informe inicial. Elena asintió. No. Otra pausa. Más breve. Pero hay algo que sí debería aparecer. La tensión cambió. Elena tomó el documento que había traído consigo. Cuando el paciente llegó al hospital, su chaqueta fue retirada como parte del protocolo. Fernando levantó la vista. ¿Y? De su bolsillo interior cayó un objeto. Una fracción de segundo. Un cuchillo plegable. Esta vez, el silencio fue distinto. Más pesado. Lucía frunció el ceño. Javier no se movió. Fernando entrecerró los ojos. ¿Ese objeto fue registrado? Sí, ¿y forma parte del procedimiento médico? Sí. Fernando miró el documento frente a él. Pasó una página, luego otra, más despacio. No aparece en el expediente. Elena sostuvo su mirada. Siempre estuvo ahí. No había acusación en su voz, solo claridad. Fernando volvió a mirar los papeles. Esta vez con otra actitud. ¿Dispone de alguna prueba? Elena extendió el documento. Registro de admisión, hora exacta. Descripción del objeto, cadena de custodia. Fernando lo tomó. Lo leyó una vez. Luego otra, la tercera vez, más despacio. Ricardo ya no evitaba la tensión, la sostenía. Mal. Elena continuó. El cuchillo no pertenecía a Javier. Una pausa breve. Suficiente. Pertenecía al agresor. Nadie habló. El tipo de lesión confirma que Javier intentó desarmarlo. Ahora sí, la verdad estaba completa. Fernando apoyó lentamente el documento sobre la mesa. Miró a Javier, luego a Elena. Entonces, empezó. Pero no terminó. No hacía falta. La implicación era evidente. La versión inicial no solo era incompleta, era incorrecta. Un murmullo leve recorrió la sala. Se apagó rápido. Fernando se recostó ligeramente en su asiento. Por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. Y eso lo decía todo. En ese momento, una silla se movió en la parte trasera. Marta se puso de pie. Sus manos temblaban, pero su voz no. Yo lo vi. Elena no intervino. No era necesario. Marta dio un paso adelante. Javier no atacó. Él me estaba defendiendo. El silencio que siguió no fue duda. Fue cierre. A veces, la verdad no llega con ruido. No interrumpe, no se impone. Simplemente aparece. Y deja que todo lo demás cambie a su alrededor. Fernando Robles permaneció en silencio unos segundos más, mirando el documento que sostenía entre las manos. No era un hombre que dudara con facilidad. Durante años, había tomado decisiones con la seguridad de quien cree ver con claridad, pero aquella claridad ya no estaba. Levantó la vista lentamente, primero hacia Elena, luego hacia Javier. No hay base suficiente para continuar con este caso, dijo, con una voz más baja de lo habitual. No fue una declaración contundente, fue una aceptación. El sonido que siguió no fue de celebración. Nadie aplaudió. Nadie habló. Era un silencio distinto, más pesado.
como si todos necesitaran unos segundos para comprender lo que acababa de ocurrir. Javier no se levantó de inmediato. Sus manos seguían apoyadas sobre las rodillas, pero algo en su postura había cambiado. No era alivio exactamente. Era un peso que se retiraba poco a poco, dejando espacio a algo que no sabía aún cómo nombrar. Cerró los ojos un instante, luego respiró, y se puso de pie. Elena recogió sus papeles sin prisa. No buscó miradas. Para ella, aquello no era una victoria. Era simplemente lo que debía suceder. Señora Valdés se detuvo. Fernando dudó apenas un segundo, algo poco habitual en él. Me equivoqué. No añadió nada más. Elena lo miró. Asintió una vez. Y siguió caminando. En el pasillo, la luz de la tarde era más suave. El ruido de la calle llegaba amortiguado. Javier estaba allí, de pie, esperando. Gracias, dijo. Elena negó suavemente. No era necesario. Un breve silencio. Javier bajó la mirada. Luego volvió a levantarla. Aún así, Elena no respondió. Ambos sabían que algunas cosas no se miden con palabras. Unos pasos más atrás, Lucía observaba. Había visto todo, y por primera vez en mucho tiempo. No tenía una explicación clara para lo que sentía. Miró a su padre, el mismo de siempre. Y, sin embargo, no. La imagen que había construido durante años empezaba a romperse. Despacio. Como algo que ya no podía sostenerse por sí mismo. Recordó sus propias palabras. Siempre igual. Siempre metido en problemas. Ahora, ya no estaba tan segura. Javier dio un paso hacia ella, con cautela. No espero que olvides nada, dijo. Pacio. Ni que cambies de opinión de un día para otro. Lucía no respondió, pero tampoco se alejó. Solo me gustaría que me dejes intentarlo otra vez. No había defensa en su voz, solo una oportunidad. El momento se alargó. Importante. Difícil. Lucía bajó la mirada. Respiró, como si necesitara ordenar algo dentro de sí. Luego dio un paso adelante. Pequeño, pero suficiente. Levantó la vista. Papá. La palabra salió baja, pero firme. Javier no respondió de inmediato. No podía. Algo en su expresión se quebró. Lo justo para dejar ver lo que había estado conteniendo. No dijo nada, no hacía falta. Al final del pasillo, Gabriel observaba en silencio. Hay lugares donde alguien con su experiencia sería muy valioso, dijo. Elena miró hacia la salida. La luz, el mar, el hospital, las personas. Volvió a mirarlo. Aquí también. Gabriel asintió, como si ya conociera la respuesta. Elena salió al exterior. Cádiz seguía igual, la gente caminaba. El mar respiraba al fondo. Nada había cambiado. Y, sin embargo, algo sí. Ajustó la chaqueta. El nombre seguía ahí, como siempre. Pero ya no pesaba de la misma manera. Algunas partes del pasado no desaparecen. Solo aprenden a quedarse en silencio. Echó a andar, sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo. No parecía estar huyendo de nada. A veces, las historias más sencillas son las que dejan una huella más profunda. No por lo que ocurre en ellas, sino por lo que despiertan en quienes las escuchan. En esta historia, no hubo grandes discursos ni gestos espectaculares, solo decisiones pequeñas, silenciosas, que poco a poco cambiaron el destino de varias personas. Un hombre que no se defendió con palabras, una mujer que no necesitó explicar su pasado, y una hija que, sin darse cuenta, empezó a mirar con otros ojos. Personalmente, creo que son esas transformaciones discretas las que más se parecen a la vida real, donde casi todo ocurre sin hacer ruido. Si esta historia te ha parecido interesante,
Puedes dejar un 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorarse o quieres compartir tu opinión, un 0 también será bienvenido. Al final, lo que queda no es quién tenía razón, sino quién decidió actuar con humanidad. Porque el amor, el perdón y la posibilidad de empezar de nuevo no dependen del pasado, sino de lo que cada uno está dispuesto a construir a partir de él. La bondad, cuando es sincera, tiene la capacidad de cambiar caminos enteros. Y quizá lo más importante, todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando nosotros mismos dudamos de ella. Hay algo que he aprendido con los años. Muchas veces no es necesario hacer algo extraordinario para cambiar una vida. Basta con estar presente en el momento adecuado. Esta historia ha sido adaptada a partir de diferentes elementos narrativos, con el objetivo de transmitir una reflexión, más que relatar hechos exactos. Quizá ahora sea un buen momento para detenerse un instante y pensar, ¿en cuántas veces hemos juzgado sin conocer toda la historia? Y si este relato ha llegado de alguna forma hasta ti, tal vez quieras compartirlo con alguien más, o seguir acompañando este espacio donde las historias encuentran su lugar.